¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigas? Buenos días. Sean bienvenidas y bienvenidos a mi canal en un video más. Amigos, amigas, hoy es jueves 29 de agosto del 2024. Un jueves antes del mediodía. Quiero platicar con ustedes, amigos, amigas, acerca de un segmento de la mañanera del día de ayer del presidente López Obrador. Aunado a que un suscriptor mío, un seguidor mío, me mandó me preguntó que cuál era mi opinión, que por qué ganan tanto dinero la élite del Poder Judicial en nuestro país. En su opinión, y me parece una opinión muy respetable, y me dijo, oye, me parece hasta una ofensa lo que gana el Poder Judicial, pero ¿por qué ganan tanto? Y es una muy buena pregunta que todos los podemos hacer. ¿Por qué gana tanto el personal, la élite del Poder Judicial en nuestro país? A través de este video voy a intentar darle respuesta por qué, en mi opinión, ganan tanto dinero los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La élite, no nada más los ministros, la élite. Los ministros, ministros magistrados del Consejo de la Judicatura, los magistrados de todo el Poder Judicial, jueces del Poder Judicial, son los que mejor ganan, son los que se llevan las rebanadas más grandes del pastel. ¿Pero por qué? ¿Por qué será esto? Ok, bueno, siempre en nuestro país, la élite del Poder Judicial siempre ha devengado buenos sueldos, siempre. Es tradicional que en nuestro país se hizo tradicional que la máxima voz en un gobierno, en una república como la nuestra, se acostumbraron todos los poderes que constituyen a la república, todos siguieron una regla no escrita de que todo el poder emanaba del presidente. Ahí se pasaban por alto el artículo 39 de la Constitución, en la que dice que el poder dimana del pueblo. Pero realmente en México nos acostumbramos a que el poder lo controlaba el presidente. Entonces el presidente en turno siempre se acostumbró a maiciar bien a los miembros de la élite del Poder Judicial. Siempre los acostumbraron a eso. ¿A cambio de qué? Pues a cambio de que guardaran silencio, de comprar su lealtad, de mantenerlos ajenos a todas las triquiñuelas que los gobernantes en turno hacían, ya sea a nivel federal, ya sea a nivel estatal, a nivel municipal, pero esa fue la estrategia que utilizaron los presidentes en turno, gobernadores en turno, presidentes de partidos políticos. La élite política fue la estrategia que utilizó en nuestro país, cuando menos en los últimos 80, 90 años, para poder disponer del poder político como a la élite económica y política del país le conviniera. Esa es, en mi opinión, la razón. Pero, repito, han ganado bien, pero ahora se despachan con la cuchara grande. Se despachan con la cuchara grande. El presidente López Obrador, en su mañanera de ayer, mostró esta gráfica de barras que es bien práctica y bien sencilla de entenderse. En la gráfica de la izquierda indica que el salario mensual de un magistrado es de 792,258 pesos. El salario diario es de, es de 26,408 pesos.
El salario de un consejero de la judicatura son 464,073 pesos mensuales. Un salario diario de 15,469 pesos diarios. El salario de un juez son de 376,498 pesos, que hacen un salario diario de 12,549 pesos. Compara con el salario mensual de un trabajador del Instituto Mexicano del Seguro Social, afiliado al Seguro Social. Y el salario mensual es de 17,906 pesos. Y el salario diario dividido entre 30, pues es 596 pesos. Así en bruto, eso es lo que el comparativo que hizo el presidente en su mañanera. El salario de un magistrado, el salario de un consejero de la judicatura, el salario de un juez y el salario de un trabajador medio que cotiza en el Seguro Social. Entonces, hace una referencia, una comparación para que nos demos cuenta lo exagerado que es el sueldo de la élite del Poder Judicial en México. Arriba a la derecha dice 792,258 es 106 veces más que un trabajador con salario mínimo, cuando el salario mínimo es de 7,572 pesos. Un trabajador con salario mínimo gana 249 pesos diarios. Comparando el salario mensual de un consejero de la judicatura, dice que es 62 veces más que el sueldo de un trabajador con salario mínimo. El salario de un juez de 376,498 es 50 veces más que un trabajador con salario mínimo. O sea, hace una comparación, pues es una barbaridad lo que ganan los ministros, los magistrados, los jueces de la Suprema Corte de Justicia. 106 a 50 veces, pues es demasiado dinero. Demasiado dinero. ¿Pero por qué? ¿Por qué ganan tanto? Repito, históricamente los jueces, la élite del Poder Judicial en nuestro país sí ha ganado buen dinero. Pero ¿cuándo fue cuando se despacharon más con la cuchara grande? Voy a cambiar de pantalla para que vean ustedes. Actualmente estos son los miembros de la Suprema Corte. Estos son los miembros de la Suprema Corte. La presidenta Norma Lucía Piña se divide en dos salas, la primera sala y la segunda sala. Los asuntos que trata la Suprema Corte los turnan a una sala y a otra sala. Y después los ministros emiten sus proyectos, emiten sus veredictos, se someten a estudios y ellos determinan si el caso que se les turnó, cuál es la situación del caso y emiten un veredicto, ¿no? Entonces, en la primera sala a la izquierda, se encuentra el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, Ana Margarita Ríos Farjat, Loreta Ortiz Aif, Juan Luis González Alcántara Carrancá y el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. En la segunda sala se encuentra Alberto Pérez Dayán, Lenia Batres Guadarrama, Yasmín Esquivel Moza, Javier Lainez Potisek y Luis María Aguilar Morales. Estos son los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. De todos estos 11 individuos, de todos estos 11, pues únicamente 3 prácticamente son los que están del lado del pueblo. Los demás están en contra del pueblo. La ministra Yasmín Esquivel, Lenia Batres Guadarrama y Loreta Ortiz
son las que han votado consecuentemente las propuestas del presidente López Obrador, que han sido propuestas tendientes a recuperar un tanto el bienestar que los mexicanos nos merecemos. Son las tres ministras que han apoyado abiertamente las propuestas del presidente López Obrador. De ahí en fuera, todos los demás ministros votan en contra. Votan en contra. El presidente presenta una propuesta y los otros ministros, los otros 8 ministros, incluida la presidenta, votan en contra. Mientras que estos 3 ministros se mantienen apoyando las propuestas y votando las propuestas del presidente López Obrador. Y aún así, se les paga mucho. ¿Por qué? ¿Por qué se les paga tanto? Bueno, en 1994, el presidente Ernesto Zedillo Ponce de León modificó, hizo una reforma al Poder Judicial. Hizo una reforma y ahí nadie hizo ningún argüende. Nadie dijo que era un dictador, nadie dijo que se acababa la democracia, nadie dijo nada. López Dóriga se quedó callado, Ciro Gómez Leiva se quedó calladísimo, Denise Dresser, todo mundo guardó silencio. Cuando Ernesto Zedillo reformó por completo al Poder Judicial. ¿Pero qué fue lo que pasó? Lo único que hizo Zedillo fue quitar a los ministros que se encontraban vigentes en ese momento, en 1994, y puso ministros a su modo. Los quitó porque no quería que hubiera remanente del salinismo, porque entre ellos se pelearon entre Colosio y Salinas, entre Zedillo y Colosio, entre Zedillo y Salinas, entre mafiosos salieron mal. Hay personas que dicen que Colosio era la salvación del país. Yo no comparto esa idea, yo no la comparto. Yo por cómo se dieron los eventos, pues yo llego a la conclusión de que se pelearon entre mafiosos. ¿Y quién salió adelante? Pues los mafiosos más fuertes. ¿Y a quiénes dejaron el camino? Pues al mafioso más débil, que en este caso fue Luis Donaldo Colosio. Pero ¿por qué quitó Zedillo a tantos ministros? Porque en aquel entonces eran 26 ministros. Y de un plumazo Zedillo quitó a los ministros y nombró 11 ministros a modo. Eran 26 y después de Zedillo o con Zedillo quedaron 11 ministros. Pero obviamente llevaba una intención Zedillo. En ese momento Zedillo tenía compromisos, tenía que cumplir una agenda con el poder político, con el poder económico que eran los dueños de México. ¿Cuál era esa agenda? Pues privatizar los ferrocarriles, privatizarlos hasta eliminarlos, hasta acabar con ellos. Obviamente, la agenda más dolorosa para nosotros los mexicanos fue que nos embaucaron el Fobaproa. 572,000 millones de pesos nos enchalecaron a los mexicanos, que en ese entonces era el 12.5 del Producto Interno Bruto de la nación. De repente, los mexicanos ya debíamos 572,000 millones de pesos, sin pedirnos permiso, sin pedirnos nuestra opinión, sin que nadie metiera las manos por nosotros. Nos enchalecaron el gran paquete, la gran deuda que ha significado Fobaproa para todos los mexicanos y que todavía la estamos pagando y que muy probablemente ustedes y yo, los que me están escuchando, dejemos este mundo y no se va a acabar de pagar la deuda de Fobaproa. Hay quienes dicen que va a tardar 70 años más para que se acabe la deuda de Fobaproa. Y nadie ha metido a la cárcel a nadie, ¿eh?
Cedillo anda paseándose en Washington, Cedillo anda como si nada, mientras los mexicanos, con nuestros impuestos, con dinero de nosotros, estamos pagando una deuda que nosotros no generamos, que generaron una bola de bandidos y que nos enchalecó un bandido mayor, Ernesto Cedillo, y que nos hizo deudores a fuerzas. Mientras aquellos que rescataron, aquellos banqueros que rescataron, vendieron los bancos y jamás regresaron un quinto al erario público. Y desde luego también la derogación, la modificación de la ley de pensiones del 97. Ernesto Cedillo fue el primero que nos dio la puñalada a los trabajadores en 1997, al modificar la ley de pensiones y prácticamente condenarnos a los trabajadores de aquel entonces a que en el momento en que nos jubiláramos, nos pensionáramos con una pensión raquítica. Raquítica. Mis seguidores son más o menos de mi edad. Son más o menos, saben de lo que les estoy hablando. Pensiones raquíticas. ¿Ok? Entonces, el presidente también hizo mención, hoy en la mañana, ayer en la mañanera, hizo mención de este individuo. A ver si lo ven ustedes en pantalla. Diego Valadez. Diego Valadez, fíjense, si no fue plan con maña. Diego Valadez es un priista acomodaticio en las tripas de la mafia política mexicana, de la mafia priista mexicana. Un tipo hábil que se supo meter hasta colarse en los primeros puestos del salinismo. Pero fíjense ustedes cómo está sospechoso el asunto. Para mí, desde que yo recuerdo cuando asesinaron a Colosio, fue algo muy sospechoso. Diego Valadez era el procurador general de la República de Salinas de Gortari y lo nombró en enero de 1994. ¿Se acuerdan cuándo mataron a Colosio? El 23 de marzo del 94, es decir, 2 meses después que nombraron Procurador General de la República Diego Valadez. E incluso Diego Valadez fue el encargado, aquella transmisión en vivo que hizo toda la televisión mexicana, dando a conocer la muerte. Estaba Diego Valadez en el hospital de Tijuana, y desde el hospital de Tijuana, Diego Valadez transmitió dando la noticia de que oficialmente el candidato Luis Donaldo Colosio ha muerto. Eso fue lo que transmitieron. Bueno, después de la muerte de Colosio, en mayo, fíjense, Colosio muere el 23 de marzo, pues en mayo Salinas lo quita de la Procuraduría General de la República y lo nombra ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Casualidad? Pues no lo sé. No lo sé si sea casualidad, porque como estaba Diego Valadez en Tijuana, ya estaba listo. Y esa tarde que murió Colosio, él ya estaba apostado en el hospital y él fue el encargado de dar la noticia que Luis Donaldo Colosio había muerto. Qué rápido se movió el procurador, ¿no? Qué rápido. Yo recuerdo desde aquel entonces, yo trabajaba en un banco en Zihuatanejo y yo recuerdo haber visto la transmisión por televisión, y a mí siempre me ha gustado la política, siempre me ha gustado, siempre he seguido las noticias referente a la política en nuestro país, y desde aquel entonces dije, caray, ¿cómo este güey ya sabe que mataron a Colosio? ¿Cómo es que ya este tipo estaba en Tijuana? E inmediatamente sacaron la teoría del asesino solitario. No tardaron mucho tiempo, en que sacaron la noticia del asesino solitario. Ahora, yo creo que está en boca de todos de que sus mismos cuates fueron los que se lo echaron al plato. Así, se disputaron el botín y, repito, ganó el más mafioso. Pero este Diego Valadez trabajó de mayo del 94 a diciembre, es decir, del 1 de junio del 94, 1 de junio del 94 al 31 de diciembre, trabajó ¿cuánto? 6 meses, 7 meses
como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y cuando se completó la reforma a la Suprema Corte de Justicia, encabezada por Zedillo, ¡pum!, lo pensionaron. Y desde ese entonces, Diego Valadez gana una pensión vitalicia de 286,000 pesos mensuales. Este es el post que publicó Nancy Flores, la periodista Nancy Flores de la revista Contralínea. Y Nancy Flores escribió: la pensión vitalicia al mes de Diego Valadez que le pagamos con presupuesto de la Suprema Corte, de la que acaba de hablar el presidente AMLO el día de ayer, asciende a 286,000 pesos. Laboró como miembro solo 4 meses, fíjese, 4 meses en el 97. Desde entonces es vividor del erario. Aquí la lista completa. Nada más trabajó 4 meses y lleva cobrando 30 años, lleva cobrando una pensión mensual de 286,000 pesos. 286,000 pesos mensuales durante 30 años lleva cobrando este tipejo Diego Valadez. Y aquí está la lista de todos los ministros que aún están cobrando pensión actualmente. La pensión de estos exministros tiene un monto anual de 63,700,000 pesos, nada más de los ministros. No estamos hablando de magistrados, no estamos hablando de jueces, no estamos hablando de otro tipo de personal, nada más de los ministros. Pero en el caso de Diego Valadez, indigna Diego Valadez. ¿Por qué indigna? Porque lo están utilizando ahora para intentar desacreditar al presidente López Obrador, que su reforma al Poder Judicial es obra de un dictador, que su reforma es regresiva, que es antidemocrática, que es bla, 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 bla. Entonces, la pregunta es, ¿por qué ganan tanto? ¿Por qué ganan tanto los ministros del Poder Judicial? Pues porque están maiciados. Es una manera de sobornarlos, es una manera de asegurar que tomen decisiones tendientes a favorecer a la élite empresarial, a la élite política y económica en México. Para eso les pagan sueldos exagerados. Para eso les pagan. Para tener asegurados que todos los casos que lleguen a judicializarse y que lleguen a manos de la élite del Poder Judicial en México, tener la seguridad de que van a fallar a favor de la élite política y económica que se adueñó de México. Para eso les pagan sueldos tan grandes, tan abultados, tan enormes, para tener la seguridad de que cuentan con su lealtad, de que cuentan con su buen juicio para que fallen los casos a favor de ellos. Por eso están enojados todos, la élite política, la élite económica, la misma élite del Poder Judicial, por eso están enojados. Por eso están sumamente molestos con el presidente, con la doctora, con Morena, con la 4T, porque saben que llevándose a cabo la reforma al Poder Judicial, ellos son los que salen perdiendo y el pueblo es el que sale ganando, porque se les acaban los cómplices, se les acaban todos sus empleados
que le solucionan todas sus tranzas, todos los casos que se lleguen a judicializar y que caigan en manos de ellos, es la garantía de que ya no van a tener empleados a su servicio. La reforma al Poder Judicial los trae locos porque se les acabaron los empleados en el Poder Judicial. Al elegir a los jueces, a los magistrados y a los ministros, al elegirlos el pueblo, se les acaban los cómplices, se les acaban los amigos, se les acaban los empleados. Esa es la conclusión a la que yo llego del por qué se les paga tanto sueldo a los ministros. Y aún no estando en activos, como es el caso de Diego Valadez. Diego Valadez lo ha entrevistado López Dóriga, lo ha entrevistado Ciro Gómez Leiva, lo ha entrevistado Carmen Aristegui, todo el mundo lo ha entrevistado. ¿Para qué? Para pegar al presidente López Obrador, porque esas tres élites, la élite del poder económico, la élite del poder político, la élite del poder judicial y la élite del poder mediático están enchiladísimos, están bien enojados porque se les acaban sus empleados en el Poder Judicial. Por eso están enojados, por eso. Era lo que quería platicar con ustedes, amigos y amigas. Les agradezco por llegar al final de este video. Si les gustó mi comentario, por favor regálenme un me gusta y compártanlo para que otras personas lo vean. Si no se han suscrito, por favor, suscríbanse a mi canal y activen la campanita para que el sistema les notifique cuando suba futuros videos. Que tengan el mejor de los días y una vez más, mil gracias.